El retorno de los restos simbólicos de Fernando Túpac Amaru Bastidas, hijo menor del líder rebelde Túpac Amaru II y de Micaela Bastidas, fueron repatriados al Perú desde España. Hay que recordar con dolor que Fernando presenció con solo 12 años la brutal ejecución de sus padres y su hermano mayor en 1781, tras lo cual fue exiliado a España, donde murió indigente a los 30 años. Aunque sus restos físicos se perdieron durante la Guerra Civil Española, su partida de defunción fue hallada en Madrid. Hoy su memoria será homenajeada. Para los descendientes de la causa indígena, Fernando representa el linaje perseguido pero no borrado. Su figura, como la de su padre, revive el mito del retorno del Incarri, ese mesías andino que volverá para restaurar el orden incaico. Los manuscritos recientes descubiertos revelan el sufrimiento del destierro y dan voz al legado silenciado. La ceremonia en Cusco pretende saldar una deuda histórica con una sangre real que, aunque derramada, sigue latiendo en la memoria del pueblo peruano. Como homenaje a este capítulo de la historia que hoy busca ser reivindicado, evocamos otros episodios poco conocidos sobre las misteriosas desapariciones de los restos de los incas. Ya su ancestro, el Inca Túpac Amaru I, habría sufrido un destino similar tras alzarse valientemente contra los conquistadores españoles. En 1572, Túpac Amaru I, el último soberano del imperio inca, fue capturado en la selva de Vilcabamba por órdenes del virrey Francisco de Toledo y ejecutado públicamente en la plaza de armas del Cusco. Su muerte marcó el fin de la resistencia incaica y dejó una profunda herida en el pueblo indígena que lo veneró como símbolo de su linaje divino. Para sus seguidores, Túpac Amaru representa un mártir de la libertad y una figura sagrada, cuyo espíritu perdura en el mito de Incarri, según el cual retornará unido a Pachacútec y Atahualpa para restaurar el esplendor andino. A pesar de los homenajes póstumos, su cuerpo fue enterrado en secreto. Según algunos cronistas, su hermana y cuñada, la ñusta Cusi Huarcay, lo hizo enterrar en la capilla mayor de la Catedral del Cusco. Sin embargo, tiene más peso la teoría que en realidad lo enterró bajo el convento de Santo Domingo sobre el antiguo Coricancha. Túpac Amaru, luego de ser ejecutado en 1572 por designio del virrey Francisco de Toledo, se señala que la cabeza y el cuerpo del soberano Túpac Amaru comenzó a ser adorada por los indígenas del Cusco como si se tratasen de una huaca. Las autoridades decidieron entonces darle un entierro cristiano en la cripta del convento Santo Domingo junto a los restos de otros miembros de su familia. Para conseguir aquello, se aceptó y difundió la versión de que el rey inca había adoptado la fe cristiana antes de su ejecución, por lo que sus restos podían descansar en tierra consagrada sin ningún inconveniente. En el siglo XVIII, el mestizo cusqueño Diego Felipe Betancourt y el español Vicente José García, en su intento de probar el nexo de los Betancourt con el soberano Felipe Túpac Amaru, visitaron la tumba en la cripta del convento y señalaron textualmente: encontramos un cadáver en su ataúd, tendido de estatura gigante, con los brazos hacia las rodillas, el vestido anaranjado y zapatos gordos de hocico con tacones altos y la cabeza separada del cuerpo, aunque arrimada a él, el paladar fresco y la quijada de abajo entera. Posteriormente, en el periodo republicano, siglo XIX a XX, se sabe que ocurrieron varios temblores y un terremoto de gran magnitud en el Cusco, y es aquí que los mismos cusqueños del gobierno local hicieron remodelaciones y el fortalecimiento de las estructuras, y como no tenían interiorizado los protocolos de conservación, removieron los restos óseos de la cripta arbitrariamente, o posiblemente los trabajadores los desecharon, al no entender su valor, por lo que hoy no se sabe cuál es el paradero de los restos del soberano Túpac Amaru. Aún hoy, arqueólogos siguen buscándolo. A esto se suma una noticia que arremeció la red hace varios años. La historiadora española María del Carmen Martín Rubio, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, afirmó en algunas entrevistas que ella y su equipo de investigación creían haber dado con la tumba de Túpac Amaru I. Martín Rubio viajó al Perú y, producto de su cuarta expedición, apuntó que se había podido llegar a la cripta gracias a algunos documentos de la biblioteca del convento de Santo Domingo. Sin embargo, nada más se supo sobre los resultados de este estudio.
Muy bien amigos, ¿cómo están? Me encuentro aquí en la Plaza San Francisco y aquí adentro están las catacumbas, las que vamos a visitar ahora, y donde según los artículos también estarían los restos de Túpac Amaru II. Ya hemos visto las placas, así que vamos a entrar ahora a conocer el museo. En una de mis tantas visitas al Cusco me llamó mucho la atención el convento de San Francisco y sus catacumbas. Grande fue mi sorpresa cuando la guía comentó que entre aquellos ambientes mortuorios y múltiples cráneos se encontraría nada menos que la cabeza de Túpac Amaru II. ¿Es cierta esta información? ¿Cómo fueron a parar sus restos mortales allí? Vamos a descubrirlo. José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II, fue el líder de la mayor rebelión indígena contra el dominio español en el siglo XVIII. En 1780 capturó y ajustició al corregidor Antonio de Arriaga en Tinta, iniciando una insurrección que se extendió por el sur andino. Tras ser traicionado, fue capturado y brutalmente ejecutado el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. Los españoles lo obligaron a presenciar la ejecución de su esposa, Micaela Bastidas, y de su hijo Hipólito, para luego arrancarle la lengua, intentar descuartizarlo con caballos, sin éxito, y finalmente decapitarlo. Sus restos fueron repartidos como advertencia, su cabeza expuesta en tinta, sus extremidades en distintas ciudades. Sin embargo, según la cineasta Pilar Roca, los fragmentos del cuerpo de Túpac Amaru, cabeza y extremidades, no tronco, fueron entregados en secreto a Diego Cristóbal Túpac Amaru por el obispo moscoso como gesto de buena fe para que firmara una amnistía. Estos restos habrían recibido un entierro solemne con 2000 luminarias en el convento de San Francisco del Cusco, como consta, según Roca, en documentos conservados en el Archivo de Indias, expediente número 1040, y conocido ya por el historiador Carlos Daniel Valcárcel. El entierro fue clasificado como de cruz alta, reservado para personas de alto rango, lo que da cuenta de un gesto político silencioso por parte de la Iglesia en tiempos de tensión con Inglaterra. ¿Y dónde está enterrado Túpac Amaru II? Túpac Amaru II se encontraría, según esta información, en la Cruz Alta, que era el área más cercana al altar mayor. En aquella época se estilaban este tipo de entierros. Estaban destinados a nobles, a altos funcionarios, miembros del clero, personas adineradas o de gran reconocimiento. El entierro en esta zona implicaba un alto estatus y requería autorización eclesiástica. Además, costaba mucho dinero. Lo de las 2000 luminarias se refiere a un tipo de iluminación ceremonial. Eran antorchas o cirios o velas encendidas usadas en los entierros solemnes durante la época colonial. Cuando Pilar Roca dice que usaron 2000 luminarias, está subrayando la magnitud y solemnidad del entierro de Túpac Amaru II. No fue un entierro clandestino, no fue un entierro anónimo, sino uno grande, privado, pero lleno de honores. Como dijimos, reservado para personas muy importantes o de alto rango social. Y a pesar de que Túpac Amaru II había sido ejecutado por rebelarse contra la corona española, recibió los mismos honores. Bueno, en otros viajes yo me di con esta noticia, con esta información, y me pareció sorprendente. Si bien mi canal no es del todo histórico, sí hay una figura histórica importante. Estamos hablando de un inca, hablamos de Túpac Amaru I y Túpac Amaru II, que nos llamó mucho la atención porque nosotros siempre nos ha intrigado saber dónde están las momias de los incas o dónde reposan sus cuerpos. Precisamente también en ese sentido saber dónde está enterrado Túpac Amaru II, Túpac Amaru I. En el caso de Túpac Amaru I vamos a ir al Coricancha porque supuestamente allí se habría encontrado su osario y estaban haciéndoles unos exámenes de ADN a un cuerpo, un esqueleto que según los estudios
habría amputado la cabeza y estaría también ahí. Y en el caso de Tupac Amaru II, exactamente aquí en la Plaza de Armas es donde se habría dado su martirologio, donde se le habría dado muerte a través de lo que toda la tradición y la historia dice, por estos caballos, y cada parte enviada a distintos puntos del Cusco, en las entradas de los pueblos, pero algunas partes de su cuerpo, como la cabeza, los brazos, vamos a ver en el reportaje, fueron a dar al convento San Francisco, donde hemos podido, a través de algunas fotos y también alguna visita, pues conocer esta historia. Pero ahora lo interesante aquí es poder llevarles o leerles las placas que están precisamente en la Plaza de Armas, donde se conmemoró entonces este martirio de este prócer de la independencia del Perú. Así que vamos a verlo ahora. Muy bien, estamos buscando las placas. En el Paraninfo Universitario podemos ver la placa de Tupac Amaru. Debido al gran martirio padecido y la gran valentía con el cual lo recibió, muchas corrientes indigenistas proponen que hoy Tupac Amaru II se ha convertido en un Apu. Su grito de justicia y de dolor fue escuchado por cada ser viviente del planeta. Eso lo elevó como una figura muy importante para la libertad de América. Cuando la fe sobrepasa la razón, es un milagro. Cuando la realidad supera la ficción, es incomprensible. Cuando la ciencia no encuentra una respuesta, el horizonte entre lo inexplicable y lo imposible desaparece. Matergia, realismo fantástico con Rafa Mercado.